Abra su Biblia conmigo en Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Qué pasó? Primera de Pedro 1, versículo 16. Santo Jesús. Primera de Pedro 1, 16. Porque escrito está. Leemos la palabra de Dios, amén. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Yo estoy diciendo, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, te toca parecerte a mí. Yo soy santo, tú eres santo. ¿Verdad? Siempre he puesto ese ejemplo. Cuando los hijos, hay rumores, ¿verdad? Hay rumores. Y van a nacer ese hijo. Y el hijo nace. Y no se parece al padre. Entonces se confirman los rumores, ¿verdad? ¿Y por qué dicen ese no es hijo de su padre? ¿Por qué dicen? No se parece. Hay un señor que pasa todos los días vendiendo plátano, a ese se parece, ¿verdad? Eso aquí no pasa en la colección nunca, ¿verdad? Yo estoy seguro que usted jamás ha escuchado hablar de eso. Pero entonces, cuando van para la iglesia y se consiguen que los hermanos no se parecen a Cristo, entonces la gente dice, esa gente no son hijos de Dios. No se parecen al Padre. ¿Verdad? ¿Y cómo dice la gente? No, se lo metieron a fulano. Que no haya en la casa de Dios ningún hijo que se lo metieron al Señor, sin ser de verdad del Señor. Hijo verdadero, se parece a su padre. ¿Y cómo es nuestro Padre? Dice aquí, 1 Pedro 1 dice, santo. Sed santo, porque yo soy santo. Hermano, ¿cuál es el secreto para la gloria? ¿Cuál es el secreto para que Dios me use? ¿Cuál es el secreto para que cuando yo hable de mi boca salga palabra? Y la pastora dijo algo hace un ratito, orando y hablándole al Espíritu Santo. Dice, Señor, que esta casa sea un lugar agradable para ti, cómodo para ti. El secreto para que la presencia de Dios fluya con libertad, con poder a través de la vida de una persona, no son 40 días de ayuno. No estoy diciendo que está malo ayunar, todo lo contrario, es una herramienta. El secreto para que la gloria de Dios fluya a través de una persona no es saberse toda la Biblia. Mucho menos estoy diciendo que está malo saberse esta Biblia.
Y a mí me resulta siempre muy peligrosa la gente que ora mucho y conoce poco la palabra. Y viceversa, la gente que estudia mucho la Biblia pero no ora. La gente que ora mucho y no conoce la palabra, sobre todo si tiene bautismo con el Espíritu Santo, si han recibido la investidura de poder, y no conocen la palabra, no profundizan en la palabra, es peligrosísima esa gente. Porque un profeta es como un radio de las cosas espirituales. Tiene la capacidad de ponerse en sintonía con el mundo espiritual. Pero cuando no está en la palabra, también tiene la capacidad de agarrar la emisora que no es. Y por eso hay gente que ora mucho, pero a veces escucha cosas que no son. Por eso es que así como la nutrición tiene que ser balanceada. Hay cosas que no es que sean malas, pero hace falta acompañarlas y complementarlas con otras cosas. Yo no puedo comer pura carne, ni comer pura verdura, ni comer puro carbohidrato, yo tengo que balancear. Usted necesita orar, usted necesita llenarse de la palabra, usted necesita ayunar. Todo en balance, porque de todo necesita. Pero el secreto para que el Espíritu Santo de verdad pueda moverse en todos esos ámbitos en la vida de un creyente el verdadero secreto es coincidir con Dios en el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es fundamentalmente santidad. Es amor, pero ese amor precisamente lo hace santo. Y vamos a ver un poco de eso. Porque la gracia, ese perdón, ese favor inmerecido que hemos recibido, como decía al principio, por medio del sacrificio de Jesús, pudiera acostumbrarnos a perder de vista la importancia de una palabra, que es la que de verdad yo voy enfoco esta mañana, y es el temor. Pero no cualquier tipo de temor, sino el temor de Dios. Porque hemos visto que la Escritura dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y yo he enseñado que el temor es fe en el diablo. El miedo es lo mismo que la fe, pero al revés. Yo estoy confiando no en lo que Dios puede hacer por mí, sino que en lo que el diablo puede hacer en contra de mí. Y se mueve el mundo espiritual del infierno a través del miedo. Pero la Biblia tiene dos tipos de temor. Y hay lo que es el miedo que infunde el diablo a lo que el diablo nos puede hacer. Y otra cosa muy distinta que a veces la iglesia pierde de vista es el temor de Dios. Que no es miedo.
que no tiene la función de hacernos dudar de nuestra salvación. No, Señor. Entonces, ¿qué función tiene? Porque se ha enseñado mucho, y si usted busca por YouTube y busca algunos predicadores famosos, usted va a escuchar gente que le va a decir, es que el temor era algo del Antiguo Testamento. Pero aquí en Cristo no, porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. En Cristo no hay por qué tener temor, no hay que tener temor al diablo. Tiene toda la razón. Pero sigue el cristiano comprometido en su deber de tener temor de Dios. Por falta de temor de Dios pasan muchas cosas. Vamos a seguir leyendo para que veamos a qué me refiero con eso. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. Fíjese. Yo le voy a explicar algo sobre la Biblia para que usted me comprenda. En el tiempo que la Biblia se escribió, y sobre todo en el Antiguo Testamento, pero todavía en el Nuevo, se vale decir esto, la escritura era algo muy costoso. Una copia solo del Antiguo Testamento, un escriba podía pasar más de un año haciéndolo. Y mientras estaba ese año haciendo esa copia, había que pagarle el sueldo, ¿verdad? Ahora imagínense lo que valía un rollo de la Biblia. Tener una Biblia, tener un libro de esto en el tiempo bíblico. Los escritores de la Biblia sabían esto. Entonces, eran muy cuidadosos en no escribir palabras innecesarias. Y incluso en momentos en que había que dar un mensaje muy denso, se utilizaban palabras muy específicas que contuvieran un mensaje en sí mismas. Y una de las razones era precisamente ahorrar espacio. Y por eso los nombres siempre son simbólicos, los números siempre son simbólicos. Muchas palabras en un contexto hay que estudiarlas, incluso a veces por eso toca o buscarlas en el significado original, en el hebreo, en el griego, porque sucede que ellos estaban diciendo muchas cosas en una palabra. Y por eso yo siempre les he dicho, la Biblia hay que estudiarla despacito. Porque no es una narrativa en el mismo sentido en que nosotros entendemos una narrativa, sino que cada palabra fue muy cuidadosamente estudiada para ponerla ahí, porque tengo que ahorrar, no tengo mucho espacio para escribir, ni para explicar. La Biblia pudiera ser 100 veces de este tamaño. Y por eso está como muy extremadamente condensado. Por eso no sirve estudiar la Biblia. No, ya la estudié. No, ya va. Vamos por partes. ¿Sí me explico, madre?
Fíjese. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga. Está hablando de paternidad, lo que vengo diciendo. Yo soy santo, tú eres santo, somos padres. Pero, ojo, hay alguien aquí que es sin acepción de personas. ¿Qué significa eso? No tiene favoritos. Tampoco tiene como siempre dicen los estudiantes en el colegio. El profesor fulano la tiene agarrada conmigo. ¿Verdad? Siempre hay un profesor que la tiene agarrada conmigo. Creo uno. Normalmente no es verdad, aunque a veces pasa. Pero normalmente no es verdad. Pero lo cierto es que Dios no la tiene agarrada con nadie, ni siquiera con el diablo. Pero cuando la Biblia dice que Él juzga sin acepción de personas, es que el propio diablo lo juzga sin acepción de personas. No es que por ser el diablo a Él lo juzgan peor que a otro, no. No la tiene agarrada con nadie, pero tampoco la tiene agarrada a favor de nadie. No hay favoritos. Quiero que todos entiendan esto. Dios no hace acepción de personas. No tiene favoritos. Todos somos juzgados justamente. Y esta es otra cosa. Dios juzga. No, Dios no juzga. No, Dios sí juzga. Y sobre todo a sus hijos. Y la Biblia enseña que el juicio comienza por la casa de Dios. Y que en el tiempo de la gracia hay un juicio particular hacia la iglesia. ¿Y por qué? Déjeme decirle que al inconverso todavía Dios no lo ha juzgado. Ellos están reservados para el juicio final. Porque el inconverso no tiene trato con Dios. Y cuando al inconverso le va mal, es simplemente porque las malas consecuencias de sus malos actos los alcanzan. Allá en mi vecindario, donde yo vivía en La Victoria, había muchos niños que se portaban mal. Dígame, Roeidi. Allá había un amiguito mío que se llamaba Roeidi. Pobrecito, Dios mío. Se portaba mal. Era maléfico ese muchacho. Pero yo jamás vi a mi mamá salir. Voy a darle unos cotizazos a Roeidi porque se está portando mal. ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no? A ver, ¿quién me dice por qué cree que mi mamá no iba a... Roeidi se merecía unos cotizazos? Era su madre. No era. No era madre de él. Si Dios no anda dándole cotizazos a los que no son sus hijos. ¿A quién juzga y a quién corrige? A sus hijos. Hermano, pero es que desde que yo soy cristiano parece que me han pasado más cosas malas. Por eso. Porque Dios te está corrigiendo. ¿Para qué? Porque Él quiere que el día que tú estés en el bimán de Cristo, que tú comparezcas ante Jesús, salgas excelente. Porque las consecuencias del juicio que el Señor aplica a la iglesia en el tiempo de la gracia son temporales.
Pero las consecuencias del juicio que será aplicado cuando rindamos cuenta ante el tribunal de Jesús serán eternas. Entonces, Dios ve que es mejor negocio corregirte ahorita que esperar hasta aquel momento cuando ya no hay vuelta atrás, que es lo que le pasa al inconverso. Pero Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Y mira el impío ese, allá va en su camioneta, todo le sale bien, se va a reventar de gordo que está. Pareciera que no tiene problemas. El diablo no es bobo, hermano. Si él ve que un hijo suyo va derechito al infierno, le va a poner obstáculos. Pero cuando él vio a Jonás que iba torcido, ¿qué envió? ¿Qué cayó sobre el barco donde iba Jonás cuando él iba camino incorrecto? ¿Qué cayó sobre Jonás? ¿Qué cayó sobre Jonás, hermano? Cuando él iba en un barco por donde no debía. Dígame usted, allá. Una tormenta, hermano. Una tormenta. ¿Por qué una tormenta a mí, Señor? Porque vais por donde no es y sois hijos de Dios. Y Dios tiene que lograr que vos te regreséis por tu camino y vais para donde debéis ir. Cuando los maridos le preguntaron, hey, ¿por qué no vino esto? Jonás dijo, porque yo soy siervo del Señor. Así dijo. ¿Por qué no vino esto? Porque yo soy siervo del Señor. Échenme al mar para que vean que esto se calma. ¿Por qué? Porque iba en camino incorrecto. La tormenta viene sobre los hijos. El juicio en la gracia viene sobre los hijos y el castigo viene sobre los hijos. Con un solo propósito. Vamos a donde debemos ir, hagamos lo que debemos hacer, parezcámonos al Padre. Amén. El inconverso va rueda libre, derechito a la perdición, sin ningún obstáculo. ¿Qué hace Dios por él? Presentarle mensajeros cada cierto tiempo en su vida, muchas oportunidades de escuchar la palabra, de arrepentirse, de pedir perdón, de entrar en el camino del Señor. Pero no hay juicio. Pero a veces le va mal. Sí, a veces le va mal. Porque la palabra de Dios funciona sola. Esto también lo he explicado. Cuando Dios creó la gravedad, es una ley. Y si yo rompo la ley de la gravedad y me tiro de cabeza del campanario, porque yo no creo que esa ley de la gravedad. ¿Dónde está la ley de la gravedad? Ahí que me la muestre. Yo la veo. Si yo voy para la tienda y pido, dame ahí 100 bolívares de gravedad, no hay. Es intangible la gravedad, solamente veo el efecto de ella. Pero yo no tengo fe en la gravedad, a mí no me parece que eso es verdad. Yo me voy a lanzar de ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Eso fue castigo de Dios porque yo me rompí la cabeza tirándome del campanario? No, Dios hizo una ley, la ley funciona sola. Yo la violo, traigo consecuencias sobre mí. Pero es que la gente cree que las leyes espirituales son diferentes a las naturales. Al contrario, las leyes naturales se basan en las espirituales. Dios primero hizo lo que no se veía y después, a partir de lo que no se veía, hizo lo que sí se ve. Por lo tanto, Dios primero creó las leyes espirituales y las leyes naturales están construidas sobre la base de las espirituales. Y por eso,
cuando una persona vulnera los principios espirituales, eso trae consecuencias sobre la vida natural. Como cuando la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Tú puedes no creerlo, puedes ser ateo, puedes ser babalao, lo que sea. Pero si tú honras a tu padre y a tu madre, te va bien. En la tierra. Es un principio que se cumple. Eso no importa si tú crees en él o no crees en él. Es un tema de cumplirlo, hacerlo, ponerlo en práctica. Si no se recuerda, me imagino en algún momento Ernesto Martín, creo que pondrá la grabación, porque esa enseñanza se grabó, donde yo hablaba acerca de que no somos metafísicos. Explicaba que la obediencia es concreta. No somos espiritistas ni espiritualistas. Usted honra a su padre y a su madre, la Biblia dice: te irá bien y serán largos tus días sobre la tierra. Usted quiere ver un hijo, una hija, un joven, una joven que le va mal y que se muera antes de tiempo, busque a ver si honraba a su padre y a su madre, y se va a dar cuenta de que normalmente no. Era rebelde, era irrespetuoso, era desobediente. Y si ya era un adulto, era alguien que no honraba a sus padres y que no velaba por el bienestar de sus padres. Así, le va mal, le va mal. Y hasta se enferma. ¿Es castigo de Dios? No. Dios puede estar durmiendo muy tranquilo en sus propios asuntos, que esas consecuencias lo alcanzan solo porque es un principio espiritual que rige el funcionamiento del universo. Dios no interviene para nada. Así como Dios no intervino con el que se lanzó del campanario, usted incumple los principios espirituales que rigen el funcionamiento del universo y le alcanzan consecuencias. Ahora, al cristiano no es solo las consecuencias. Las consecuencias naturales de incumplir las leyes espirituales. No. Hay juicio, hay juicio. Pero ya explicamos a qué se refiere. Y un juicio sin acepción de persona. No la tiene que agarrar contra nadie, pero tampoco la tiene que agarrar a favor de nadie. Todos tenemos que rendir cuenta igual ante Dios. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, ¿según qué? Según la obra. Hermano, pero es que la salvación es por la fe. ¿Me vas a venir con el legalismo de las obras? Sí, pero no es legalismo, aunque sí sea obra. ¿Qué le dije yo? La salvación es gratis. No porque sea gratis en verdad, sino porque Jesús la pagó. ¿Y por qué la pagó Él? Porque Él sabía que nosotros no teníamos con qué pagarla. Pero lo demás es obra. La recompensa por obra. La corona por obra. Hay que hacer, hay que obedecer, hay que cumplir. Dios está juzgando a sus hijos por sus obras. ¿Que perdemos la salvación? No. A menos que decidamos apartarnos de Dios. Eso es otra cosa. Así como decidimos un día servir a Cristo, decidimos un día abandonar a Cristo, una decisión personal. Dios la respeta.
Hermano, pero es que yo pequé el otro día. Arrepiéntase. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios te puede perdonar. ¿Y cuántas veces te puede perdonar Dios? Las mismas que Él dijo que nosotros debemos perdonar, 70 veces 7. Ese número es infinito porque no es multiplicado por, sino a la potencia de 7 a la 70. Saque la cuenta de a la potencia, ¿cuánto da eso? 7 por 7 por 7 por 7, 70 veces. Es un número infinito. 7 a la 70. Esa es la cantidad de veces que Jesús le dijo a sus discípulos que tienen que perdonar a su prójimo. Y es la misma cantidad de veces que Dios está dispuesto a perdonarte a ti. No creo que dé tiempo de pecar tantas veces en la vida. El problema no está en la capacidad de Dios perdonarnos, sino en la capacidad de nosotros arrepentirnos. Porque nuestra conciencia, que es el órgano espiritual, fíjense que el sistema espiritual, esto es interesante, el sistema espiritual es como un cuerpo y tiene partes. Y por eso la gente confunde alma con espíritu, no es lo mismo. Dentro del sistema espiritual con el que Dios creó al hombre, hay un órgano que se llama la conciencia. Y ese órgano que se llama la conciencia, que está en el sistema espiritual, funciona para indicarnos cuando lo que estamos haciendo está mal y ayudarnos a arrepentirnos. Pero la Biblia enseña claramente que la conciencia, con la repetición del pecado, una y otra vez en lo mismo, se va cauterizando. Entonces, cuando hay cristianos que juegan con el pecado, lo hago, me arrepiento, lo hago, me arrepiento, lo hago, me arrepiento, lo hago, me arrepiento, me arrepiento, lo hago, me arrepiento, lo hago, me arrepiento. Dios te va perdonando y te puede perdonar más infinito. Pero mi conciencia no se puede arrepentir más infinito. Y poco a poco, como que ya no me siento tan culpable. Como que ya me acostumbro a esto que estoy haciendo. Hasta que llega un momento en que ya no tengo la capacidad, porque mi conciencia fue cauterizada, de arrepentirme. No sé, ya peco y ni siquiera me doy cuenta. ¿Qué pasa cuando ya yo peco y ni siquiera me doy cuenta y no tengo la capacidad de arrepentirme? Que ya no pido perdón. ¿Y qué pasa si ya yo no pido perdón? Ese pecado se convierte en imperdonable. El Espíritu Santo ya no puede actuar en mi conciencia porque mi conciencia está cauterizada y ya no hay manera. La acción del Espíritu Santo ya no va a poderme llevar al arrepentimiento porque mi conciencia, por años y tiempo y hábito de vivir en el pecado, ha normalizado ese pecado. Al punto que el primer día que lo cometí me sentía terrible frente a Dios. Pero conforme fue pasando el tiempo y me fui habituando a eso, de pronto mi corazón ya no lo ve como algo grave. Que Dios me guarde, ¿verdad que sí? Ahí se pierde la salvación. Porque pasé años jugando con la gracia. El tema es que la gracia no es juego. Costó la sangre de Jesús. Entonces, dice la Biblia, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y aquí está la clave. ¿Qué hay que hacer?
Hermano, ¿qué hay que hacer entonces? Dice, conducíos en temor. ¿Eso es en el Antiguo Testamento? ¿El temor? No, a Dios no. Al diablo sí, fue vencido. Pero usted tiene que seguir teniendo temor a Dios. Y no es pánico, no es miedo. Pero yo le voy a decir algo. Dios es peor enemigo que el diablo. Hay comparación. Que usted se busque al diablo enemigo a que usted se busque a Dios de enemigo. Está en otro nivel eso, ¿verdad? Entonces, dice conducido. El tema, la diferencia es que Dios lo ama a usted. La diferencia es que Dios quiere que usted se salve. La diferencia es que es su Padre. Pero eso no lo hace ser menos peligroso. Si hay algo peligroso, es Dios. Por allá, libro de Ezequiel, si mal no recuerdo, y el libro de Joel, el libro de Zacarías, nos hablan del día del Señor, el día terrible del Señor. Y nos habla la Escritura de que en ese día Jehová será fuego consumidor, pero a sus hijos será sol de justicia. Pero es que el sol es de fuego. Es un fuego para el impío y un fuego para el santo. No. Es el mismo sol, es el mismo fuego. La diferencia es que si tú estás hecho de paja o estás hecho de oro. Por alguna razón no hacen las sartenes de madera. ¿Verdad, Leo? ¿O hay visto sartenes de madera? Hay de adorno. Pero una sartén que sirva para freír un huevo no puede ser de madera. ¿Por qué no puede ser de madera? Pues se quema, hermano. Si tu vida es paja, no te puedes acercar al fuego. La presencia de Dios es fuego. Y se vuelve, te consume y te destruye cuando entras sin santidad. La presencia del Señor es fuego. Te consumes cuando entras sin santidad. Cuando entras bajo tu propio criterio. Cuando entras de acuerdo con tus opiniones. Cuando entras de acuerdo con tus pareceres. Lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo opino, lo que a mí me parece. No, lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura, hermano. No podemos servir a Dios de acuerdo con nuestras opiniones, con nuestros pareceres. Tenemos que hacer un esfuerzo grande por servir a Dios conforme a lo que dice la Escritura. Y la Escritura nos dice que tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué peregrinación? Lo que estoy diciendo, fíjese. ¿Por qué dice peregrinación? ¿Por qué usa esa palabra? ¿A qué se refiere? Cuando uno tiene que estudiar la Biblia así, palabra por palabra. Porque peregrinación es alguien que va camino a un lugar y que está de paso. Entonces, cuando él dice, fíjese como el escritor de la Biblia ahorra texto. Todo el tiempo de esta peregrinación. Es decir, ¿qué está diciendo? Vamos a alargarlo. Hay una versión de la Biblia que se llama la Biblia
extendida, creo que es. Y tiene como un comentario alargado por cada palabra que implica un contenido más amplio. Es muy interesante, la otra vez la estaba leyendo. Pero cuando dice aquí peregrinación significa todo el tiempo que tú vas caminando en la tierra, consciente de que estás en una vida temporal y que estás preparándote para tu destino final, que es el cielo. Pero como eso era muy largo, solamente dijo peregrinación. ¿Entendió? Entonces, ¿qué es la peregrinación? ¿Por qué dice que tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación? Porque estamos caminando en la tierra, no tenemos morada permanente aquí. Y todo lo que tú haces se está contando para los méritos eternos. Donde Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe, donde el ladrón no mina ni hurta. Haceos tesoros en el cielo. Porque estamos aquí de paso. Yo siempre he contado el ejemplo. Hay una película que a mí me gusta mucho de Tom Hanks. Tom Hanks, creo, que se llama La Terminal. ¿Sí la ha visto? Y ese señor, por un tema jurídico, los papeles, la visa, la broma, llegó a Estados Unidos y lo dejaron preso en el aeropuerto. No pudo salir más. No lo podían regresar para su país y no lo podían dejar entrar a Estados Unidos. Total que se quedó viviendo no sé cuánto tiempo, años, meses, no sé. Buscó trabajo, se enamoró, hizo de todo ahí, se instaló, reconstruyó una parte del aeropuerto, hizo de todo. Es una vida en el aeropuerto. Pero eso no es normal, porque los aeropuertos son espacios de peregrinación. La gente pasa por ahí, pero no vive ahí. Nadie vive en el aeropuerto. Pero nosotros los cristianos se nos olvida que este mundo es un aeropuerto. Que este mundo es un lugar donde únicamente estamos de paso. Y cada vez que nos sale una cara nueva, es un recordatorio en el espejo. Verale, ya no tiene barba negra ya. Antes era el pirata barba negra, ahora es el pirata barba blanca. Santa Claus negro puede. Mi hermano tiene, no vamos a hablar más de este. Si fuera el sol, por el sol. Verán, más o menos. Entonces, amado hermano, tenemos un recordatorio diario de que esta tierra es un aeropuerto, donde lo único que estamos haciéndonos es peregrinar. Estamos preparándonos para un destino. Por lo tanto, como estamos conscientes de que esta no es nuestra morada, somos peregrinos, tenemos que estar con cuidado, con temor. Miren, cuando yo venía de Israel ya hace tantos años, yo eso se los he contado, desde 2007, me tocó hacer escala en Frankfurt, Alemania. Y yo venía con temor, porque ese aeropuerto es, hermano, yo creo que eso es más grande que la Concepción. Tiene unos trenes adentro que lo llevan de un lado a otro, una cosa increíble. Es una ciudad, sí. Entonces cuando yo llego, Dios mío, ¿a dónde voy? Y lo primero que hago es buscar
el primer mostrador de la aerolínea. Bueno, mire, aquí tengo el boleto. Voy para Maiquetía. Listo, sí, su vuelo sale en la mañana, porque llegué como a las 9 de la noche y el vuelo salía a las 8 de la mañana. Toda la noche ahí en el aeropuerto. Y no te vas a salir al aeropuerto porque te pasa algo. Los padres míos. Preso ahí. Entonces, salgo a las 8 de la mañana para Maiquetía. Listo. Dígame cuál es el pasillo de salida. Pasillo tal, número tal. Voy para el tren. Agarra el tren y dice que está allá, tal. Listo. Aquí está el tren, aquí está el pasillo de salida. Me siento. Pasé toda la noche. No me moví, veía el letrero. Voy a comerme, tengo hambre, voy con McDonald's. Me comí una hamburguesa, volví. Ahí está, el letrero está igual, no ha cambiado. 2 de la mañana. Le voy a comprar un regalo a papi que no le llevo nada. Por allá anda unos perfumes. Le compré un perfume. Vente otra vez. Otra vez el letrero. Aquí está todavía. Voy a ver si duermo un poquito. No, eso no se duerme nada uno ahí, eso no es. 4 de la mañana, voy a dar una vuelta. Por ahí mismo, allá está el letrero. Dale pues. No sé qué. Bueno. Faltaba 1 hora para el vuelo. Y comienzo a ver que se sientan ahí en las sillitas esas que están alrededor del pasillo. Una gente rara. De pronto se me sienta al lado un tipo con turbante. De pronto se sienta una mujer por allá. Con una túnica, una vaina rara y unas pinturas en la frente. Esta gente no va para Maiquetía. Y entonces me le acerco a uno de esos. Hermano, vení acá. ¿Por dónde va? Así le dije, más o menos en ese acento. Me dice, chico, yo voy para Calcuta. ¡Para Calcuta! Él me dijo, I'm going to Kolkata. Yo tardé un ratito así como en entender, ¿no? Por el acento. I'm going to Kolkata. Oye, Calcuta. Ya va. Eso es la India, ¿no? Cuando veo media hora para salir del vuelo. Hermano, la carrera, voy para el mostrador. Señor, su pasillo fue cambiado. ¿Y cuándo me iban a decir? No, usted tenía que venir antes a preguntar otra vez. ¡Corre! Ya me estaban llamando, cuando yo llegué al pasillo me estaban llamando por él. Mr. Antonio Cordero, please come to the gate of exit. Mr. Antonio Cordero, please come to the exit. Dios mío, Jesús, Padre. Y entonces, corre, hermano, pero corre, había que agarrar un tren. Fui el último que se montó. Después que pasé la noche. Y todo el tiempo mirando en el pasillo. Me cambiaron la seña, hermano. Esa gente son pasados. Por eso hay que conducirse con temor. No vaya a ser, lo que voy a decir es fuerte. No vaya a ser que te deje el avión. Y hay que conducirse con temor, como dice la Biblia, hasta el fin. Que
triste sería que ahí está la meta y me canse por aquí. Y hay gente que se cansa con la meta ahí. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Entonces, dice, conducidos en temor. El temor me ayuda a cuidar la santidad. Tengo 200 pasajes aquí. Y no los voy a estudiar. Solamente los menciono. Levítico 19:14. No maldecirás al sordo. Fíjese esto. No maldecirás al sordo. O sea, un sordo no le puede ofender. Uno te escucha. Está prohibido específicamente en la Biblia decirle un insulto a un sordo. Levítico 19:14. Dice, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Por eso es que las leyes de inclusión para personas con discapacidad tienen su origen en la Biblia. Pero cuando nosotros le ponemos 200 escalones a una persona que no puede caminar y no pensamos en hacer una rampa, estamos poniéndole tropiezo a una persona con discapacidad. No pondrá tropiezo al ciego, sino que tendrás temor de Dios. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás. Pero nosotros nos tienen que poner unas normas que nos multan para dar el puesto del bus a los viejitos. Pero la Biblia dice, delante de las canas te levantarás. Y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Porque a lo mejor él no se puede defender, pero de tu Dios tendrás temor, porque hay quien lo defiende. Si tú le dices una grosería de hermano aquí, a lo mejor no te va a responder con una grosería, ni cuenta se dará que se la dijiste, pero el que está arriba sí lo escucha. El que está en la presencia de Dios tiene temor. Mateo 17.
27, versículos 5 y 6, mientras él aún hablaba, una nube de la luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuando tú de verdad has conocido el mensaje del Evangelio y que Jesús resucitó, tú tienes temor. Mateo 28:8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo con las nuevas a sus discípulos. Las mujeres, cuando vieron a Jesús resucitado, cuando tú de verdad has visto el poder de Dios en acción, hay temor. Lucas 5, 25, 26. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Cuando el Señor levantó al cojo. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Cuando tú vas con humildad a hacer la obra de Dios, sabiendo que el que hace la obra no eres tú, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha tenido la misericordia contigo de usarte. Tú dices como Pablo, 1 Corintios capítulo 2, versículos 2 y 3: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor. Cuando tú estás consciente de que tienes que predicar la palabra, ¿qué vas a hacer? 2 Corintios 5, versículo 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Escuchó? Conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Así que hay que predicar en función del temor de Dios. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama rendición de cuentas. Usted es pastor, va a rendir cuentas. Usted es maestro, va a rendir cuentas. Usted es diácono, va a rendir cuentas. Usted es padre, va a rendir cuentas. Usted es madre, va a rendir cuentas. Usted es hijo, va a rendir cuentas. Usted es trabajador, va a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. ¿Vamos a perder la salvación? No, pero vamos a rendir cuentas. Vamos a perder la salvación si la cuidamos. Entonces tenemos que cuidar la salvación. 2 Corintios 6:18: y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, hermano, hay promesas de parte de Dios, hay bendiciones que Dios tiene reservadas para ti, pero hay algo que tú tienes que hacer. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor provoca arrepentimiento. 2 Corintios 7, 10 y 11. El temor provoca hospitalidad. 2 Corintios 7, 14 y 15. El temor de Dios produce comunión con los hermanos. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando todos andamos en el temor de Dios, hay comunión en la iglesia. Porque hay respeto. Porque hay comprensión de las necesidades de los demás. Porque no andamos en el ego inflado. Porque estamos en temor delante de Dios. Cuando hay temor de
Cuando hay temor de Dios, cuidas tu salvación. Filipenses 2, 1 y 2. Cuando hay temor de Dios, hay reverencia. Hebreos 5, 7. Hebreos 12, 28. Queremos que la gloria de Dios se manifieste en esta casa. Hay que tener temor de Dios y reverencia. No irreverencia, sino irreverencia. A menos que sea algo demasiado importante de vida o muerte, no debería haber gente conversando cuando se está orando. A menos que sea algo muy importante, que es inevitable, no debería haber gente interrumpiendo la adoración. A menos que tu servicio sea imprescindible, que no te pase como a Marta, la amiga de la hermana de Lázaro. Esa ha sido una falla que muchas veces hemos tenido en esta casa. Hay gente bien intencionada, siervos que quieren servir. Pero a veces por servir podemos caer en interrumpir la adoración. Y cuando Marta, por servir y preparar la comida al propio Jesús, porque la comida era para Jesús, fue a pelear con María. Señor, mira María que está escuchando aquí la palabra, que me venga a ayudar en la cocina. Y yo, no. Tú estás afanada, estás turbada de muchas cosas. Ella escogió la mejor parte. Yo no se la voy a quitar. Está equivocadita, mi amor. Buenísimo lo que estás haciendo, cocinándole al Cristo. Pero más importante es escuchar su palabra, llenarte de Él. Que ese no se moría de hambre, ese prefería hacer la voluntad de Dios. Yo tengo una comida, una bebida que vosotros no sabéis, le dijo a sus discípulos, es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces a él no le iban a decir, no, mejor ir a hacer la comida y te perdéis la palabra. No, prioricemos las cosas espirituales. Hemos sido una iglesia siempre muy trabajadora y hemos tenido muchos hermanos trabajadores, pero a veces hay hermanos trabajadores que están en medio culto, un saltaperico les da, no puede estar sentado y uno lo ve pasar por aquí, pasar por allá, o los veía, algunos ya no están, me vienen a la mente varios que eran así, que ya no están y por algo no están. Medio oculto, sale, entra, camina. Hermano, Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La reverencia es por los bienes espirituales. Tener temor de Dios. Si vamos a ministrar, entrar en la presencia de Dios, en arrepentimiento, pedir perdón a Dios. Por eso la cena del Señor, nosotros siempre hacemos un llamado de oración al arrepentimiento. Hermano, porque en esta iglesia tienen que darle clase de catecúmeno y después tienen que bautizarlo, y si no le dan clase de catecúmeno y no lo bautizan, no le dan Santa Cena. La Biblia no dice en ninguna parte que esto hay que hacerlo así. Es verdad, la Biblia no lo dice. Pero la Biblia sí dice que el que come el pan indignamente, juicio come. Y que por eso algunos están enfermos y debilitados y otros duermen, es decir que se murieron. Entonces, si una persona yo no la discipulé, yo no la formé en el carácter de Cristo, yo no le enseñé lo que es vivir de una forma santa, temerosa de Dios, lo que es no tomar la cena indignamente, no lo discipulé. Si no fue para la clase de catecúmeno, nunca le enseñé nada, aceptó a Cristo y chupulú, dale la cena del Señor. Él no sabe no tiene ni idea de lo que está haciendo.
La Biblia no dice que es requisito estar bautizado o tomar una clase para poder tomar la Santa Cena. Pero la Biblia sí dice que hay que estar bien coordinado, bien apercibido, bien juzgándose uno mismo, bien claro lo que se está haciendo para poderlo hacer sin que eso tenga consecuencias. Por lo que yo le acabo de explicar. Porque el fuego de Dios es luz al que está en santidad, pero es fuego consumidor al que entra indignamente. Es la misma presencia. Lo que cambia es si soy de madera o soy de oro. ¿Entendió? Entonces yo no puedo tomar la cena del Señor sin haberme revisado. Y si yo no tengo un discipulado, no tengo ni idea de lo que es vivir en santidad, ¿con qué elemento, con qué herramientas yo me voy a revisar? Entonces los pastores que enseñan esto y ponen a la gente a tomar la cena del Señor sin haber recibido una comprensión mínima del Evangelio, sin haber recibido un discipulado, están poniendo en riesgo la vida de esa persona. ¿Y sabe qué? Van a rendir cuenta. Pues esa persona va a tomar la cena del Señor. Hubo un hermano que estuvo aquí hace años con nosotros, que lo pusieron Leo se sabe esa historia, lo pusieron a repartir la cena del Señor en la tarde, en la mañana que aceptó a Cristo en una iglesia. Y en la tarde lo pusieron a repartir la cena del Señor. ¿Y qué fue lo que dijo él? Ay, esta iglesia es chévere, reparte pasapalos en el culto. Porque él no sabía, no era culpa de él. La jefa mía Xora Gómez decía, la culpa no es del loco, sino del que le da el garrote. Último versículo. El temor del Señor nos hace trabajar, nos hace servir, nos hace cuidar la salvación. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.